Hola, muy buenos días compañeros. El día de hoy van a escuchar acerca del barroco holandés, un barroco bastante interesante. Y esto es de nosotros para ustedes. El pensamiento holandés de aquella época es un tanto único comparado con el de otras regiones europeas. Esta diferencia se ve reflejada en el arte. Holanda fue considerablemente protestante, por lo que eran dejados fuera los temas religiosos en el arte, para darle una actitud mayormente secular. Los artistas solo recibían comisiones de patrones ricos, por lo que el arte era más independiente y especializado. Holanda fue un país muy tolerante, lo que también permitió a las mujeres ser artistas. Los holandeses de esa época se interesaban más por la naturaleza humana, las emociones, el movimiento. Las relaciones matemáticas ya no los intrigaban tanto. Se interesaba más plasmar la cotidianidad de aquella época y los temas que le interesaban a Holanda. Aquí va un poco de historia. En el siglo XVI, por herencia y conquista, todos los Países Bajos llegaron a estar bajo el mandato de la dinastía de los Habsburgo, con el emperador Carlos V, quien los unificó en un solo estado. El este de Holanda solo fue ocupada unas décadas antes de la lucha de los holandeses por su independencia. Sin embargo, en 1548, 8 años antes de su abdicación del trono, el emperador Carlos V garantizó el estatus de las 17 provincias de Holanda como una entidad separada tanto del imperio como de Francia. Esta pragmática sanción en 1549 no fue independencia plena, pero permitió una autonomía significativa. Al emperador Carlos le sucedió a su hijo Felipe II de España. A diferencia de su padre, que había crecido en Gante, Bélgica, Felipe tuvo poco apego personal con los Países Bajos, y así la nobleza local lo consideró indiferente hacia su estado. Como católico devoto, Felipe estaba consternado por el éxito de la reforma protestante en los Países Bajos, que llevó a un aumento en el número de calvinistas. Sus intentos de reforzar la persecución religiosa de los protestantes y sus esfuerzos por centralizar el gobierno, la justicia y los impuestos le hicieron impopular y le condujeron a una revuelta. Los holandeses lucharon por su independencia de España, lo que originó la Guerra de los 80 años. 7 provincias rebeldes se unieron en la Unión de Utrecht en 1579 y formaron la República de los 7 Países Bajos Unidos, también conocido como las Provincias Unidas. La Paz de Westfalia, firmada el 30 de enero de 1648, confirmó la independencia de las Provincias Unidas de España y Alemania. Los holandeses ya no se consideraban en sí mismas como alemanes desde el siglo XV. La identidad nacional se formó principalmente por la provincia de la que provenía la mayoría de la población. Puesto que Holanda era, con diferencia, la provincia más importante, la República de las 7 Provincias llegó a ser conocida como Holanda en los países extranjeros. La sociedad holandesa del siglo XVII presenta unas características diferentes a las sociedades católicas de la misma época, ya que cuenta con una diferente organización, tanto económica como social. En el siglo XVII, el territorio de las Provincias Unidas, o República de los 7 Países Bajos Unidos, se separa de la corona española, constituyendo la primera República Democrática Europea. La sociedad que la constituye es protestante y basa su economía en el intercambio de bienes y mercancías, existiendo un claro predominio de la burguesía, que pronto encontrará una imagen propia y definida. El marco en que se mueven los hombres de negocios es la ciudad. Durante los últimos años del siglo XVI y en el siglo XVII se va a desarrollar en Holanda un urbanismo denominado por muchos autores como práctico y antimonumental. Así, en ciudades como Ámsterdam no se plantea la dicotomía existente en otras ciudades de ámbito aristocrático y cortesano como París, de realizar 2 ciudades, una para la burguesía, pensada para su función económica y en la que priman los valores utilitarios, y otra para los organismos oficiales y representativos, con un lenguaje arquitectónico monumental. En Holanda, en ciudades como Haarlem y Ámsterdam, se construyen ensanches como inversión productiva, que responden a intereses colectivos, concediéndole escasa importancia al monumento en sí, algo por otro lado tan barroco. Ayuntamientos y lonjas son los principales edificios civiles del siglo, destacando entre ellos la lonja del Mercado de la Carne en Haarlem, el Ayuntamiento de Leiden, el Ayuntamiento de Ámsterdam o el Marie-Thuis de La Haya. Ligado a esa mentalidad práctica burguesa está el hecho de que no existe en el lugar tampoco grandes ciclos decorativos con grandiosos temas históricos o heroicos, tan lejanos a la mentalidad holandesa,
que prefiere el tema de la casa privada y su interior que el gran palacio representativo y heroizante. En pintura se destaca a Adrien de Bries, un escultor manierista, nacido en los Países Bajos, cuyo estilo internacional sirvió de tránsito desde el Renacimiento hasta el Barroco. Sobresalió en el remodelado refinado, los fundidos en bronce, en la manipulación de las pátinas y se convirtió en el escultor europeo más famoso de su generación. También sobresalió en la ejecución gráfica. Lo característico de la arquitectura holandesa de este periodo es el rechazo a las formas barrocas. Es el momento en que Ámsterdam se convierte en una de las ciudades mayores de Europa y pasa a controlar el mercado mundial de los diamantes y de los metales preciosos. Esta rica burguesía protestante amaba la simplicidad señorial y las sencillas estructuras derivadas de la utilización del ladrillo, el material de construcción típicamente holandés. Así se desarrolló un estilo que aún hoy es peculiar en todo el centro de Ámsterdam y confiere su tranquila poesía a los anillos concéntricos de sus hermosos canales. Hendrik de Keyser, autor de un tratado en latín titulado Arquitectura Moderna, es quien, con sus múltiples construcciones, dio a Ámsterdam su fisionomía actual. De Keyser fue el creador del modelo de iglesia protestante de planta central, que reúne a los fieles en torno al púlpito, con su Noorderkerk de Ámsterdam. En música sobresale el compositor Jan Pieterszoon Sweelinck. Fue un compositor, organista y docente de los Países Bajos. Su obra se extiende entre el fin del Renacimiento y el Barroco temprano. Es uno de los primeros grandes compositores de obras para teclados europeos y su obra como docente ayudó a cementar la tradición organista del norte de Alemania. Y aquí de una de sus composiciones más famosas, Fantasía Cromática. Escuchémosla. Finalmente, la pintura en Holanda. Holanda destaca principalmente en pintura. En cuanto a los géneros que se desarrollan, podemos señalar el retrato, individual o colectivo, los interiores burgueses o escenas domésticas, las escenas costumbristas, los paisajes, las representaciones de animales, las marinas y los bodegones. La pintura en Holanda pasa por 3 fases. La etapa de iniciación, protagonizada por los caravagistas de Utrecht y Frans Hals. Luego la etapa de plenitud con Rembrandt. Y finalmente la etapa de decadencia, la escuela de Delft. La primera etapa, de 1580, destacan los caravagistas de la ciudad holandesa de Utrecht, eclécticos que reciben una marcada influencia del maestro italiano, pero que utilizan una luz más clara y un doble foco de luz, uno dentro del cuadro y otro exterior. Ejemplos de estos maestros son Terborch o el conocido como Gerardo de la Notte. El primer maestro destacado es Frans Hals. Contemporáneo de Rubens, sus padres habían abandonado al sur para establecerse en la Holanda libre en Haarlem, ya que eran protestantes. Hals, que vivió al límite de la indigencia, creó el esquema retratístico holandés. Crea un retrato genérico buscando los rasgos del retratado. Pocas veces se ha conseguido en los retratos, ni de esa época ni posteriores, un efecto de inmediatez y frescura como el conseguido por Hals. Para ello se valía de una técnica rápida, sin dibujo, donde el color sugiere la forma y además de un retrato en primer plano con el fondo neutro.
Buen ejemplo retrato de la gitana. En este hace gala de una técnica casi abocetada, colores claros que se transmiten la frescura del momento, la fugacidad. La pícara sonrisa de la muchacha encarna el desenfado del retrato holandés, resuelto con maestría en pocas y rápidas pinceladas. La Compañía de San Jorge es uno de sus habituales encargos de retrato de grupo. La idea de un grupo viene dada por la diagonal de la bandera. El grupo parece contagiado por un espíritu alegre y cargado de energía. En cambio, en el retrato de las regentes del asilo de Haarlem, la sobriedad del color y de los adustos gestos de las regentes transmite una impresión muy diferente. Trabaja el cuadro dentro del cuadro para aumentar la sensación de veracidad. En general, sus cuadros captan la impresión de momento, la fugacidad con insuperable maestría a través de pinceladas sueltas y ágiles. La segunda etapa es la de Rembrandt, de 1606 a 1669. Rembrandt fue el más importante pintor holandés. Sus autorretratos constituyen una reflexión sobre su vida, su autobiografía, desde la brillante juventud a la solitaria vejez. De Leiden, su ciudad natal, se trasladó con 25 años a trabajar a Ámsterdam, donde trabajó sin descanso y consiguió una posición acomodada, también gracias a su matrimonio. Pero las deudas posteriores lo dejaron en una precaria situación casi hasta su muerte. Influido por Caravaggio, Rembrandt hace profundos contrastes entre la luz y la sombra. La luz parece surgir de los personajes, creando una atmósfera envolvente. El espacio viene definido por la luz, a través de un foco exterior y otro interior del cuadro. Hay despreocupación por la perspectiva, así como el acabado, cuando el pintor ya ha conseguido el efecto buscado. Como retratista, decía Gombrich, frente a los retratos de Rembrandt nos sentimos ante verdaderos seres humanos, con todas sus trágicas flaquezas y todos sus sufrimientos. Sus ojos fijos y penetrantes parecen mirar dentro del corazón humano. En uno de sus retratos grupales más conocidos, la lección de anatomía del profesor Tulp, es el cadáver del centro del cuadro, fuertemente iluminado, abriendo la composición en diagonal hacia el espectador. La composición de los asistentes a la lección es semicircular, fijando las miradas en el espectador. La luz une a todos los personajes. En su descendimiento de la cruz se ve las diferencias con Rubens, la ausencia total de efectismo y teatralidad, el intenso lirismo que depende de su obra. Las capas y veladuras de la pintura cada vez son más ligeras, permitiendo crear transparencias, como Danae, donde la imprimación blanca funde luces y sombras con una sucesión de barnices transparentes. No hay colores claros. El esquema compositivo es el denominado en cueva, donde se coloca un foco de luz al fondo del cuadro, atrayendo así las figuras a un primer término. Tras la muerte de su primera mujer, Saskia, se encierra en sí mismo. En 1642 pinta La Ronda de Noche, retrato colectivo con un planteamiento claramente distinto, ya que los personajes no se reconocen claramente. La compañía del capitán Koch se reúne para formar guardia en una madrugada con luz fría de amanecer, pero el abuso de las veladuras oscureció el cuadro, dándole el nombre por el que es conocido. Las dos diagonales procedentes del fondo dan unidad a la escena y los elementos anecdóticos como la niña, fuertemente iluminada, animan la composición. Otros pintores holandeses de esta generación cubrieron otros géneros, menos atendidos por los grandes genios de su época. Se trabajaron escenas de género de la vida doméstica de la Holanda del siglo XVII, temas de la vida campesina, con contenido moralizante. Huch o Jan Steen son ejemplos de ello. También se cultivó a menudo el paisaje, un paisaje cargado de humedad, con amplios cielos y líneas de horizontes bajas, como es el paisaje de Holanda. Las marinas dentro del paisaje fue el tema favorito de Van Goyen, perteneciente a la segunda generación. El ejemplo más destacado de paisajista fue el de Jacob Ruysdael, que se complació en estudiar los efectos de luz y sombra sobre los árboles, con cielos cubiertos de nubes cargadas de humedad. Otros, en cambio, prefirieron el bodegón, como Willem Kalf, bodegones de objetos refinados, de alfombras persas, porcelanas o delgados cristales que recogen sutiles reflejos de la luz.
Y al final está la tercera etapa, desde 1650. El más grande de los maestros de esta etapa fue Johannes Vermeer de Delft. Pintor lento y perfeccionista, lo que le hizo pintar pocas horas a lo largo de su vida. La mayoría de sus obras representan interiores de casas holandesas, con ambientes refinados donde suelen aparecer una sola figura o muy pocas, realizando sencillas tareas, situadas frente a una ventana, único foco de luz que baña las estancias con una luz fría y clara. Su obra transmite paz, quietud, orden y silencio. Reniega de los claroscuros y utiliza una gama de colores verdes, claros, azules y amarillo limón. La encajera, la lechera, la carta de amor, muchacha con collar de perlas, la lección de música. Estos son buenos ejemplos de su obra. Y hay que destacar también la sensibilidad para captar los reflejos. La joven de la perla es un buen ejemplo. Apuntaba el profesor Serafín Moralejo que el reflejo del pendiente sea probablemente la pincelada mejor dada de toda la historia del arte. Muchas gracias, compañeros, espero que hayan disfrutado y que se hayan cultivado de este tema, el barroco holandés. What do you know about Holland? Flowers, windmills, picturesque canals, cheese, wooden shoes, master paintings from the Golden Age. Yes, we have it all. But let me show you what's really cool about Holland. You call it organic and artisanal. We just call it food. You call it boutique, independent, alternative. We call it the Nine Streets. You call it exercise. We call it a way of life. They still drive cars! Dutch! Oh, yeah. By the way, did you notice I'm speaking English? We all do. Hi. Hello. Hi. Hello! Welcome to Amsterdam. Ik niet. Jullie noemen hem Van Gogh. Wij zeggen Van Gogh. Did someone say Van Gogh? You call it art. We call it the Rijksmuseum. Dutch! You call it green energy. We call it tradition. You call it... We call it Amsterdam. Come to Amsterdam in 2013. You call it the travel day. We call it the first day of vacation. Holland, the original cool. Visit us at holland.com/cool.